Bueno, que como te dije, quería que me comentaras un poco más la naturaleza de este artículo que escribiste Ujú. y cuáles pueden ser las recomendaciones que tú haces en relación al valor de los triglicéridos como un indicador de procesos a monitorear en relación con la enfermedad cardiovascular, en particular la que afecta a las coronarias, ¿no? Esa es Esa es una una extraordinaria extraordinaria pregunta pregunta porque porque tiene tiene unos unos antecedentes antecedentes que se que han se han precisado, por precisado, por ejemplo, ejemplo, desde con desde el con el descubrimiento de descubrimiento las de las estatinas, estatinas, en más en de más de 30 y 30 y pico, más pico, de más de 3 décadas, 3 décadas, todo el todo el comercio comercio farmacéutico farmacéutico está está dirigido a dirigido a bajar los bajar los niveles niveles de de LDL, que es LDL, lo que es que lo que llaman el llaman el colesterol colesterol malo. malo. Ajá. Y Y en en esas tres esas tres décadas, de décadas, de acuerdo, acuerdo, se ha se ha tratado, se han tratado, se han hecho una hecho una gran gran cantidad de cantidad de trabajos trabajos clínicos clínicos tratando de tratando de probar la probar la eficacia eficacia del del uso de uso las de las estatinas para estatinas para bajar la bajar la LDL. LDL. Yo he Yo he sostenido sostenido todo en todo mi en mi práctica, práctica, con más de más de 40 40 años, años, que que los los triglicéridos triglicéridos tienen tienen un un mayor mayor poder poder aterogénico aterogénico que la que la misma misma LDL. LDL. Eso ha Eso ha sido un sido un problema problema muy muy difícil difícil de de que que me me entendieran entendieran por por precisamente el precisamente el valor que valor se que le se le dio a dio las a las estatinas. estatinas. En los En los últimos últimos 2 años se 2 años se hicieron hicieron otros otros trabajos trabajos mega mega meta-análisis meta-análisis que que demostraron que demostraron que todos los todos los trabajos trabajos que se que se habían habían hecho, hecho, los los trabajos trabajos clásicos clásicos sobre las sobre las diferentes diferentes estatinas, estatinas, demostraron demostraron que que todas todas ellas, a ellas, las a las diferentes diferentes dosis, dosis, todas las todas las diferentes diferentes estatinas, estatinas, en en realidad realidad después de después de mucho mucho tratamiento tratamiento solamente solamente reducían reducían las las enfermedades enfermedades cardiovasculares cardiovasculares en un en un 23%. 23%. Y Y entonces un entonces un 77%, 77%, además del además del tratamiento, tratamiento, seguían seguían teniendo teniendo enfermedad enfermedad cardiovascular. cardiovascular. Déjame, antes de que continúe, darle un Ajá, poco de contexto a las personas que escuchan este programa. ajá. Estamos el doctor Osvaldo Obregón y yo hablando sobre una temática que ha sido motivo de su estudio durante muchísimos años, como es el daño del endotelio, es decir, esa capa de células que tapizan nuestros vasos sanguíneos y que son las que una vez que se afectan producen la llamada ateroesclerosis, es decir, la obstrucción progresiva de las arterias, terminando pues por supuesto los infartos de muchos órganos, dentro de los cuales pues el que más frecuentemente se escucha asociada a la palabra infarto es el del miocardio, el del músculo cardíaco, aunque no hay que desconocer la importancia creciente de los infartos cerebrales también. Resulta que desde hace muchísimos años el valor de las grasas que circulan en la sangre ha sido pues motivo de estudio, y dentro de esas grasas tenemos, digamos, y el doctor Obregón lo puede explicar mejor que yo porque eso es su especialidad, como dicen. Las grasas entonces están el colesterol, que es un espectro de componentes grasosos que van unidos a proteínas en la sangre, y están otros que se llaman los triglicéridos, otra forma de cómo circula la grasa en la sangre, ¿no? Entonces, es para todos aquellos que me escuchan y que tengan probablemente más de 40 o 50 años y que han ido al médico a hacerse un chequeo anual, se habrán dado cuenta de que casi todos les encuentran el colesterol alto, ¿no? Valores por encima de 200 en el colesterol total, y bueno, y hay una cantidad de fracciones ahí, que si la lipoproteína de alta densidad, el HDL, el LDL, y es una gran confusión, cada uno tiene su hipótesis, etcétera, y por supuesto también están los triglicéridos. El doctor Obregón es un especialista mundial reconocido en este campo, y hoy nos está dando un dato importante, porque como él empezó diciendo en esta entrevista, tradicionalmente se le ha dado importancia a bajar el colesterol malo, ¿no? Y eso se hace a través de un espectro de sustancias terapéuticas que se llaman, o de fármacos que se llaman las estatinas, las famosas estatinas, de las cuales, pues bueno, la marca comercial esa del Lipitor ha hecho millones, pues dándole a todo el mundo. Yo recuerdo una vez, Osvaldo, escuché yo en una conferencia que un experto inglés decía que toda persona de más de 50 años tenía que tomar estatinas, ¿no? Así estuviera o no estuviera el colesterol, así se pensaba eso, ¿no? Y resulta que estoy hablando con el doctor Obregón porque me ha sorprendido en estos días con un extraordinario artículo que va a ser publicado prontamente, donde él científicamente, junto con otros expertos que han convalidado sus hallazgos,
ha demostrado que no pareciera ser que necesariamente estas lipoproteínas que llamamos de alta y de baja densidad son las más relevantes a la hora de controlar o reducir el riesgo de un infarto, sino que es el triglicérido, es decir, el valor de los triglicéridos en sangre, el que probablemente pronostica mejor la probabilidad de que una persona desarrolle un infarto por aterosclerosis. Entonces, sigo con el doctor Obregón, ya con este contexto, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, porque el doctor Obregón es un experto, entonces yo he tratado de darles el marco de lo que es esta discusión. Continúa, Osvaldo, que tú eres el que sabes de esto. Como te dije anteriormente, esos trabajos, el mega meta-análisis, entonces demostró que lamentablemente, a pesar de bajar la LDL, o sea, el colesterol malo, de acuerdo, de bajarlo con las estatinas, e incluso a valores por debajo de 70, 75, 60, hasta 50 miligramos, todavía quedaba un factor de riesgo muy grande. La gente seguía teniendo enfermedad cardiovascular. Y entonces se llegó a la conclusión, un congreso en los Estados Unidos, de que eso se llamaba un riesgo residual. Y que el riesgo residual era precisamente triglicéridos elevados y HDL o colesterol bueno bajo. Ese es el patrón precisamente del síndrome metabólico, del obeso y especialmente del diabético. Triglicéridos elevados y HDL bajo. Ahí comienzan entonces a darse cuenta que no es totalmente, cierto, la LDL, o sea, el colesterol malo, es el responsable de la enfermedad cardiovascular, como se venía diciendo. Ahora, las estatinas son drogas buenas para bajar, están demostradas para bajar los niveles de colesterol, eso es cierto. Lo que no es cierto, que la verdadera heterogeneidad era por el colesterol que venía en la LDL, o sea, el colesterol malo. Entonces, lo importante de lo que yo vengo diciendo es que fíjate que es verdad que la placa de ateroma, la formación de la placa, quien la conforma es el depósito de colesterol. Por eso se le dio la importancia en más de 3 décadas a la LDL, porque la LDL, la que su constitución lo que más tiene es colesterol. Y la BLD y los kilomicrones lo que más tienen son triglicéridos. Entonces se le dio toda esa importancia a la estatina, que para bajar la LDL o colesterol malo, lo importante era el uso de la estatina, que sí lo bajaba. Lo que se les olvidó, que es lo que yo digo, es que las moléculas, las lipoproteínas, o sea, esas moléculas que transportan las grasas en sangre, ¿de acuerdo? Tienen triglicéridos, el kilomicrón, y triglicéridos, la VLDL, esa lipoproteína. Eso es cierto. Lo que pasa es que hay una transformación debido a las grasas saturadas, especialmente palmíticos, que contienen la fórmula de los triglicéridos, cuando uno come mucha grasa saturada. Entonces el kilomicrón que se forma en el intestino está lleno, la fórmula de los triglicéridos del kilomicrón están llenos de grasas saturadas. Esas grasas saturadas, cuando llegan a la sangre, que son hidrolizadas, entonces producen un aumento en el tiempo de residencia. El tiempo de residencia es el tiempo que pasa el kilomicrón del intestino, que tiene muchos triglicéridos en sangre. Ese tiempo está aumentado por las grasas saturadas. Y eso hace que esa molécula se transforme en la sangre. Y se transforma durante más del tiempo normal de ella de permanencia, se transforman en remanentes de kilomicrón. Ahora, ¿por qué el remanente es más importante que la LDL? Lo mismo que el remanente de la VLDL. Esta se forma en el hígado y pasa a la sangre, tiene su tiempo de residencia donde es transformada también como el kilomicrón hasta volver al hígado. Ese es el tiempo de residencia de L, que es hora. En cambio, el kilomicrón son minutos. Ahora, ¿cuál es el Desde el problema? punto de vista práctico, para los que nos oyen, Osvaldo, ¿cómo a ese paciente con diabetes que probablemente tiene en este momento un cuadro incipiente o establecido de síndrome metabólico,
¿Qué entonces, bajo estas premisas de estos nuevos hallazgos, debe hacer para bajar esos triglicéridos y corregir ese desbalance que aumenta su riesgo de enfermedad cardíaca? Fíjate, yo Si, para contestarte si eso las me estatinas, gustaría, en otras palabras, si las estatinas bajan el colesterol y mejoran los valores de colesterol malo, lo reducen sustancialmente, ¿cuál es la propuesta dietética o farmacológica para controlar los triglicéridos? En este caso, ¿no? para contestarte esto, déjame terminar de demostrarte por qué los triglicéridos son más aterogénicos que la LDL. Te voy a explicar por qué. Ya dije que la verdad es que la placa está formada es por el depósito de colesterol. Y quien transporta ese colesterol en la sangre es la LDL, esa lipoproteína. Pero mientras aumenta el tiempo de residencia, la LDL va perdiendo su colesterol en la sangre y se lo da al kilomicrón. Y se lo da a la VLDL y va recibiendo la LDL, va recibiendo triglicéridos en vez de colesterol. Y lo mismo el HDL. El HDL también se transforma y bota su colesterol, se lo da al kilomicrón y se lo da a la VLDL y él recibe triglicéridos. Eso hace que la LDL, de acuerdo, que es el colesterol malo, y la HDL se hagan pequeñas y densas no funcionantes. La HDL. Pero, y eso es lo importante, que es lo que yo quiero decir, el remanente de kilomicrón y el remanente de VLL, que son las partículas que quedan después de que su tiempo de residencia aumenta, se llenan de más colesterol que la LDL. Y por lo tanto, además la LDL, para que sea captada por el macrófago en el endotelio y formar la placa, tiene que ser oxidada y tiene que tener receptores especiales del macrófago para captar y capturar la LDL y capturar ese colesterol que tiene. Eso se llama la LDL pequeña y densa, que es que es aterogénica. La LDL que transporta colesterol A no es aterogénica. Y entonces ahora sí se convierten en más aterogénicas los remanentes de kilomicrón, que ahora tienen más colesterol que triglicéridos. Van a darle, a formar la placa, van a darle al macrófano más colesterol que la LDL pequeña. Pero también el remanente de VLL pasa lo mismo. Y con una importante, y eso quiero decir cómo haces tú para que me lo entienda todo el mundo. Porque yo digo que es más importante desde el punto de vista heterogénico el remanente de kilomicrón y el remanente de VLL, porque ambos van a aportar más colesterol a la placa que la LDL pequeña y densa. Y ambos, el remanente de kilomicrón y el remanente de VLL, no necesitan ser oxidados, no necesitan receptores especiales para captarlo. Por lo tanto, van a aportar mucho más fácilmente colesterol que la LDL o pequeña y densa, o sea, el colesterol malo. Eso es tan simple como eso. Por eso es más importante y es lo que se está descubriendo ahora, que los remanentes, y eso es muy fácil en el trabajo mío, yo lo calculo en una fórmula muy fácil, lo que se llama colesterol remanente. Y los triglicéridos, digo, el remanente de kilomicrón, el remanente de LDL, ellos tienen, no necesitan ningún receptor especial si no es captado rápidamente. Por lo tanto, aportan más colesterol mucho más fácilmente para la formación de la placa que el que se creía en 3 décadas y media, la LDL pequeña y densa. Esa es la diferencia. Entonces, es mucho más fácil. Desde el punto de vista del paciente y de los médicos generales que nos escuchan, que no son especialistas en esto, ¿cuáles son las recomendaciones para los pacientes con síndrome metabólico para reducir su riesgo cardiovascular por aumento de los triglicéridos, básicamente? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Interesantísimo y muy fácil, suena como a naturista, por eso es que mucha gente no lo entiende, porque lo que es para naturista es altamente científico. ¿Y cuál es eso? Tiene que ser interesante, una vez hablamos tú y yo,
que las mil y pico de dietas que se han hecho en toda la vida en los últimos 60 o 70 años, ninguna llegaron de verdad a ser importante. Y que ahora en los últimos años, como tú muy bien sabes, la que se está mandando a todo el mundo es una dieta que se llama mediterránea. Y esa dieta mediterránea, ¿qué es lo que tiene? Aceite de pescado, tiene aceite de oliva, ¿de acuerdo? Que es un monoinsaturado. Y esa es la dieta que yo diseñé hace 45 años, que es la que yo uso en todos los trabajos y en el libro que yo te ofrecí y que vengo diciendo ahora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy fácil. Y lo tengo en el libro que yo te entregué. Tiene que ser una dieta de restricción calórica y con carbohidratos de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil, tú tienes que quitar las grasas saturadas de la dieta. Y por eso tienes que eliminar generalmente las carnes rojas, que tienen mucho ácido palmítico. El ácido palmítico de 18 átomos de carbono es el peor de las grasas saturadas. Y esa es la que hace verdaderamente aterogénica todas estas partículas de lo que estamos hablando. Por eso es grave lo que están diciendo sobre grasa natural, que todo el mundo puede comer grasa. No es así. No se puede, se tiene que restringir las grasas, especialmente el palmítico, de 16 átomos de carbono, y las grasas trans, que son las que se forman cuando tú estás cocinando mucho tiempo con él. Por eso que, de verdad, para el tratamiento, y es más fácil tratar los triglicéridos elevados que el colesterol elevado. Esa es otra de las cosas importantes. ¿Cómo lo haces tú? Con una dieta de restricción calórica. No es quitando una cantidad de alimentos importantes, mucha fibra, entrando pescado azul y aceite de oliva. Esas son lo que se llama la dieta mediterránea. Esta tiene que hacerla todo el mundo. No es nada más el que tiene enfermedad cardiovascular. Claro. Otro comentario, aprovechando que estás hablando de eso. Recientemente se ha puesto muy de moda hablar de los efectos nocivos de los derivados de la leche, ¿vale? Todo lo que son los quesos, la leche en cualquiera de sus formas. Es más, hay toda una generación de gente alimentándose de leches no vacunas, ¿no? Que si leche de almendra, que si leche de otros orígenes, ¿no? ¿Cuál es tu posición en relación al valor de los productos lácteos en relación al control de esos triglicéridos, de esas grasas en sangre? Yo estoy de acuerdo con que la grasa de la leche, y hay especialmente una de sus proteínas, la caseína, que tienen un gran problema de tipo alérgico, y de acuerdo, y son malas. Por eso es que yo recomiendo lo que estoy de reducir las grasas, y por lo tanto, la leche que se debe usar, y solamente tú sabes con el café con leche, o con alguna otra cosa que quieran agregarle a la leche, tiene que ser leche descremada. Esa leche descremada se puede tomar. Ahora, por supuesto, no necesariamente en grandes cantidades, 3 litros, 4 litros, 5 litros, como mucha gente lo está diciendo, porque esas proteínas también pueden inducir a grandes problemas de tipo alérgico. Y los quesos, muchas veces, los venezolanos que comen tanto queso. Los quesos. Por eso, mira, uno de los quesos, yo no sé si me van a entender lo que yo digo, pero una de las causas de que en Holanda, ¿de acuerdo? Las enfermedades cardiovasculares son la que primera causa de muerte también, es ese célebre queso amarillo que nos venden a nosotros, ¿tú te acuerdas? En Margarita. El queso holandés. El queso Gouda holandés. Eso es grave, porque tiene mucha grasa saturada. Entonces el queso venezolano, la mayoría parece mentira. Eso en el IBI Venezuela, se hizo un trabajo que mucha gente leyó. Los quesos venezolanos no son tan malos. Ok. O sea que ese queso guayanés, ese queso telita, ese queso zuliano, parmizuli, esos son quesos relativamente de menor contenido graso que los quesos europeos, franceses o holandeses, ¿no? Muy bien. Muy bien, esa es la verdad. Sí, mira, otra cosa, dentro de estas cosas que están surgiendo constantemente en materia de salud, está la famosa filtración del intestino y el bioma intestinal, ¿no? Ese sostenimiento que hay de que
parece que la flora bacteriana intestinal juega un papel importantísimo en el control de los valores en sangre de muchas sustancias y que precisamente cuando se rompe ese balance con bacterias precisamente que no son las más favorables para el intestino, se produce lo que llaman en inglés el leaky bowel, el intestino que filtra sustancias que terminan siendo extremadamente nocivas en la circulación. ¿Cuál es tu posición en relación a esta nueva, y digo nueva porque cuando nosotros estudiamos medicina ya conocíamos la importancia de la flora bacteriana, pero con una suerte de equilibrio normal entre un grupo bacteriano, un grupo de familias bacterianas que ayudaban pues la digestión del individuo normal, pero nunca que eso tuviera realmente un factor importante. Y ahora que se ha demostrado que ciertas sustancias que se incorporan a la cadena alimenticia, como son esos antibióticos que reciben muchos animales, el pollo, los pavos, toda la cantidad de la cadena animal en países desarrollados está llena de preservativos y antibióticos que se utilizan para evitar pues, que la carne se deteriore, pero que ya muchos investigadores están acusando como responsable de la epidemia de obesidad y de la epidemia de enfermedades aterosclerósicas que hay derivadas de ese desbalance del bioma intestinal. ¿Cuál es tu opinión en relación con esto? Oye, te felicito, porque yo te mandé también una conferencia mía que se llama la microbiótica y obesidad. Esa conferencia que hemos hablado y que hemos escrito el doctor J. T. y yo, ¿estamos de acuerdo? No nos entendió nada. Hace muchos años cuando hablábamos de la microbiota. Ahora, ¿cuál es el problema? Como tú lo has dicho. La flora intestinal de más de 5 trillones de bacterias, de bacilos en el intestino, ellas conforman un órgano endocrino que cuando recibe por la alimentación grasas saturadas, ellas son capaces de producir sustancias. Por ejemplo, las carnes rojas. ¿Por qué yo las elimino después de los 40 años? Porque las carnes rojas por fosfatidilcolina en el intestino son capaces de producir sustancias de acuerdo nocivas que van al hígado, como la trimetilamina, en el hígado se oxida y esa trimetilamina oxidada son las que van a producir y ayudar a producir diabetes, a producir obesidad, a producir factores de riesgo por enfermedad, incluso Alzheimer es posible. Entonces lo que tú has dicho es cierto. Tú tienes que tener, te fijas, en la alimentación, un tipo de alimentación que provoque en ese sistema de bacilo, que se llama la microbiótica, provocan sustancias que son capaces de evitar el hígado graso, de evitar la obesidad, de evitar la diabetes. Por eso es extraordinariamente importante. Eso no nos entendieron nosotros, pero ahora la microbiótica está de moda. E incluso están en España, que son los líderes ahorita de los trasplantes de heces fecales de pacientes que no tienen genética de diabetes, que no tienen diabetes. Entonces, esas se les trasplantan por varias vías, de acuerdo a los pacientes con diabetes y han bajado los niveles de ¿Funcionan esos probióticos encapsulados, Osvaldo? Exactamente. Lo que pasa es que los probióticos que son importantes son los que tienen en realidad por lo menos cuatro fundamentales bacilos. El que nosotros tenemos que se vendió en Venezuela hace 80 años y todavía se vende, que es la enterogermina. Y de acuerdo, esa es una que tú conociste, un remedio viejísimo que se daba también para la gente con crisis de diarrea después de tratamiento de antibióticos, que los antibióticos destruyen la flora intestinal, ¿estamos entendidos? Eso es uno de los problemas. Bueno, esa enterogermina lo que tiene es ácido el láctico, ¿te fijas? Lactobacilo. Pero no tiene el lactobacilo. Pero no tiene los otros. Pero es bueno también aún el lactobacilo. ¿Estamos claros? En los Estados Unidos se vende uno que es el BSL numeral 3 que tiene los 4 bacilos. Y eso es importante. Por eso es que tú ves ahora
la gran cantidad de diferentes tipos de marcas de probióticos que se están usando, o sea, a diario y siguiente. Pero ahora, dándole importancia, como tú lo has dicho, a esa microbiótica intestinal. Una pregunta que te iba a hacer, porque por supuesto que siempre en este tipo de recomendaciones se le dice a los pacientes que se hagan ejercicio. Y la percepción es que, bueno, el ejercicio físico mejora prácticamente todos los valores de sangre y de todo tipo. Por efecto básico de lo que una vez te escuché a ti, la capacidad endocrina del músculo, ¿no? El músculo en acción actuando como un elemento de controlador endocrino. Ahora, ¿tiene el ejercicio qué efectos sobre los triglicéridos? Una persona que se ejercite 3, 4 veces por semana, ¿qué pasa con sus triglicéridos o no tiene mayor efecto y es enteramente de control dietético? Es extraordinariamente tu pregunta, te lo voy a explicar porque es una posición mía de toda la vida, que nunca ha sido entendida y muchas veces combativa. Yo he dicho toda mi vida que correr es morir, caminar es vivir. Eso está ¿Verdad? demostrado que es así. El Me trote y imagino el me ejercicio. imagino que deberías peleando con Pedro Pensini. No, yo se lo dije una vez que en paz descanse el doctor Pedro Pensini y él cambió la columna de él, se llamaba Correr es vivir. Y a él le dio un infarto, lamentablemente, y después dijo, si yo hubiera sabido los beneficios del caminar, mi columna se llamaría Caminar es vivir. Yo toda la, he dicho, toda la vida he dicho, y lo puedo explicar científicamente, correr es morir, caminar es vivir. Como también mata el sedentarismo. Por eso nosotros hemos dicho, y en el libro está una maca, un chinchorro, donde está un llanero, y dice, llanero, viejo que se enchinchorra se queda enchinchorrado. Eso también es cierto. Esas dos variables importantes. En los congresos en Europa salieron los grupos de estos de cardiólogos, por fin dieron una cantidad de trabajo donde demostraron que el aumento en la frecuencia cardíaca es un factor de riesgo cardíaco. Tú me puedes conseguir a alguien que corre y no le suba por encima de 80 la frecuencia. No lo creo que exista. ¿Estamos de acuerdo? Ese es otro valor. Otro valor es que con el ejercicio brusco se secretan de la neurohipófisis unas cosas, ¿de acuerdo? Muy parecidas a las endorfinas. Son las endorfinas, muy parecidas a la morfina. Por eso es que el que trota se siente, tú sabes, muy bien. Aquí lo llaman el jogger's high, Ajá, porque la en alza el del que trota, la droga del trotador. en el estrés, y el trotar es un estrés para el organismo, hace que se secreten las endorfinas, y las endorfinas lo hacen sentirse muy bien. Por eso es que la mayoría de los médicos traducen trote con sentirse bien, well-being en inglés. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que esas endorfinas provocan, y eso lo hice yo trabajando en Estados Unidos también, provoca un estado de hipogonadismo. Yo veía muchachas en Michigan, veía muchachas jóvenes que estaban haciendo, tú sabes, tratando de meterse en el equipo olímpico de los Estados Unidos de 16, 17 años, sin regla y con pérdida de hueso, de masa ósea de 16, 17 años. No, y por otro lado está el factor analgésico de las endorfinas, que hace pues que precisamente se puede producir un daño articular importante y la persona no se está dando cuenta porque las endorfinas están elevando tanto su umbral de dolor que él no recibe o no concientiza las señales que su cuerpo le está dando del maltrato que están recibiendo ciertas estructuras ligamentosas. Muy bien. ¿No te parece que es lógico lo que acaba de decir? Sí, Es cómo lo que no, yo he sí, es un dicho. mecanismo, Eso es lo que por yo he dicho. supuesto. Eso es lo que pasa en la neuropatía diabética y por eso que se producen las lesiones de úlceras, etcétera, porque el paciente pues no percibe el daño que se le está produciendo por falta de sensorio y eventualmente pues una simple ulcerita, una simple picadura, una simple lesión sencilla se traumatiza al extremo de hacerse incurable precisamente por la falta de retroalimentación de señales de dolor. Muy bien. Y eso es ciencia, tan simple como eso. Tan ¿Estamos de simple acuerdo? como eso. Bueno, chicos, entonces espero seguir con todas estas tertulias, ¿vale? Si no te importa, una vez al mes comentamos algunos temas de interés, porque a mí me gustaría verdaderamente ofrecerte esta posibilidad de llegarle a más personas con esas informaciones
que son tan aclaradoras de las condiciones de salud, a medida que nuevas investigaciones pues terminan demostrando que lo que se pensaba durante muchos años no tiene sentido práctico en la realidad, ¿no? Si tú me permites, para terminar, José Antonio, porque esto para quitar el enredo que hay, te fijas, con los triglicéridos. ¿Y cuál es el problema de los triglicéridos? Fíjate que acabo, yo te pasé también el trabajo de ese nuevo revolucionario que se llama el Reduce-IT, donde se demostró definitivamente que los omega 3 son los que de verdad por encima de las estatinas son los que disminuyen la muerte súbita, las enfermedades cardiovasculares, el infarto y el accidente cerebrovascular, por encima de todas las estatinas. E incluso el trabajo se hizo utilizando pacientes, 8.000 y pico de pacientes en 11 países, utilizando pacientes que ya tenían tratamiento con estatina y tenían las LDL en 20, en 40, en 50, bajo ya. Y sin embargo todavía mantenían el riesgo cardíaco. Y el Reduce le rebajó más de 25% el riesgo cardiovascular. Esa es la Que es revolución que básicamente hay omega ahorita. 3, ¿no? Es una combinación basada en la fracción de omega 3. Más nada, omega 3, el EPA, ese es el trabajo. Claro, yo uso omega 3 de hace 40 años, yo trabajaba con grasa de foca Te que traía de recuerdo. Groenlandia, ¿de acuerdo? Cuando no había. Y tú eres testigo también de que mis pacientes con placas, yo estabilizaba las placas, ¿verdad? Vi las En la placas con carótida. ultrasonido Doppler, vi las placas de carótida reducirse bajo el tratamiento Así. tuyo. Recuerdo que en aquella época tu cóctel era vitamina C, vitamina E y el Y Maxepa aceite de extra. pescado. Y el aceite de pescado. Exacto. El aceite de pescado. Siempre me Y lo eso es, dijiste. y eso es mundialmente ahorita. Lo que yo quiero es terminar te diciendo para que no haya enredo. La gente está tomando triglicéridos. Los triglicéridos no son necesariamente igualitos todos. Por eso es esto que es el enredo que existe. Y los trabajos de investigación no tratan de desentrañar ese enredo. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes matan de los triglicéridos? Los triglicéridos cuya fórmula, que es 3 átomos de carbono, glicerol y 3 grasas. Si esas 3 grasas son saturadas, esas son los que matan. Esos son los que hacen los remanentes de kilomicrón y remanentes y que aportan más colesterol para la placa. Que Pero es si esas... fundamentalmente la grasa de la carne. Ajá, fundamental. Ahora fíjate, ¿por qué la que gente no entiende? ¿Cuáles son los triglicéridos diferentes? Cuando tú en vez de grasa saturada comes omega 3. Entonces la fórmula de los triglicéridos está en vez de grasa, de las 3 átomos de grasa saturada, lo que tiene son 3 átomos de omega 3, que cuando se liberan evitan la formación de los remanentes, evitan que el hígado produzca más de estas sustancias lipoproteínas. Por eso es que el omega 3 es fundamental. Y ahí tienes tú los esquimales que no tienen nada, ¿verdad? No tienen enfermedad coronaria. Increíble. Ni enfermedad autoinmune, ni diabetes. Bueno, como Ni dirían asma. algunos, tampoco manejan, no pagan impuestos, no tienen estrés. También es verdad. Eso O también sea es que verdad. tienen una vida bastante, bueno, no sé si muy tranquila, pero por lo menos tienen más tiempo para pensar y para dedicar a las actividades sociales y humanas, porque son grupos humanos bien cohesionados, porque en esas latitudes pues no se puede estar solo mucho tiempo, uno se muere de frío, ¿no? Entonces quizás eso es un factor coadyuvante, ¿no? Además de la dieta. Pero le tienen miedo al oso polar también. Ahí le produce estrés. Sí, ¿O no es así? ¿Ah? sí, También. claro. Fíjate que creo que quieres, claro, si no tú mismo lo puedes arreglar. Fíjate. ¿Por qué? Ya está demostrado con el Reduce ahora en noviembre 10 del 2018, no hace mucho, ese trabajo, que demuestra que el omega 3, por encima de la estatina, es la que baja los efectos, el riesgo de enfermedad cardiovascular, omega 3. O sea, el omega 3. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que ¿quiénes son los que matan? La fórmula de los triglicéridos que tienen grasa saturada cuando tú la comes y en el intestino forman el quinclón y en el hígado la VLDL. Esas están llenas de grasa, esas son las que matan. Son las que van a aportar como su remanente más colesterol a la placa. Pero si tú comes, y ahí tienes todos los trabajos, incluso tú eres un testigo de excepción de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Si tú los triglicéridos, tú en vez de grasa saturada comes bastante triglicéridos,
omega 3. Entonces los kilomicrones del intestino y la VLDL del hígado, su fórmula, los triglicéridos son los que van a tener omega 3 en vez de grasa. Y cuando esos omega 3 son hidrolizados y aportan, van al hígado y evitan la síntesis de VLDL, por eso es que bajan a los triglicéridos. Y Quedó evitan claro. que los kilomicrones sean heterogéneos. ¿No Quedó te claro. parece muy simple todo eso? Bueno, me Fíjate que parece hay- simple cuando lo explicas tú, pero realmente el pastel que hay en los medios de comunicación es enorme, cada día aparece una dieta diferente y por otro lado, pues bueno, están las fuerzas de la industria de la alimentación, que de una u otra manera la gente le entra por un oído y le sale por el otro porque estás todo el tiempo viendo comerciales de grandes piezas de carne, de pollo, de hamburguesa, de comida rápida, de comida chatarra. Y por supuesto, pues la lógica y la racionalidad está por un lado, pero la presión de la propaganda de mercado está por otra. Y la gente es cuestión de hábitos, pues es una comida barata, es una comida calórica, es una comida que suministra energía a costa de calidad. Entonces, obviamente, pues por eso es que tienes estas cifras de obesidad y por eso es que tienes eso. Por otro lado está la parte del sedentarismo, que el sedentarismo es un problema también asociado a los tipos de trabajo que hay ahora. Ya prácticamente en el contexto laboral uno no tiene que moverse para nada. Yo he visto oficinas donde tú para hablar con la persona que está enfrente tuyo lo haces por vía de texto, ni siquiera te paras a caminar 10 pasos para hablar con él personalmente. Sí, Entonces, sí. obviamente, cuando uno vive en un ambiente donde todo se hace en automóvil, todos los paquetes te llegan a tu casa, pronto van a llegar por vía de un dron al balcón de tu casa, o sea que no vas a tener ni siquiera que salir a la puerta a recogerlo. Obviamente, chicos, eso está creando un sedentarismo que lo llaman la epidemia del cigarrillo del siglo XXI, porque todas las muertes que trajo el cigarrillo en el siglo XX, pues las vamos a tener producto del sedentarismo en el siglo XXI. Fíjate que interesante todo lo que tú estás diciendo. Fíjate, por eso te digo yo, trotar es morir, caminar es vivir, pero en quinchorraza es morir también. Así es. Entonces Ahora hay que hacer un balance. fíjate porque tú ves que es interesante. El centro de la investigación médica se llama Estados Unidos. Ahí no hay tutía. Es donde están las grandes centros. ¿Aló? ¿Aló? Se cayó la comunicación. Se cayó la comunicación con el doctor Obregón. Bueno, como él estaba hablando, esto es una entrevista muy interesante. El doctor Obregón es un médico venezolano, endocrinólogo, pero más importante, es un investigador clínico, es un hombre que ha dedicado toda su vida a la investigación, allá en su consulta en Caracas, Venezuela, participa en congresos internacionales de todo tipo y su especialidad pues es esa, como les dije, el síndrome metabólico, la diabetes y los cambios que acontecen en la arteria. Estaba haciendo una introducción acerca de ti ahora que te desconectaste temporalmente, pero ya te tengo otra vez de nuevo por acá. Seguías diciendo. Sigue diciendo que fíjate, el Centro de Investigación Mundial es indudablemente los estados donde están los grandes centros, las grandes universidades. No hace mucho, hace 2 años salió un trabajo en la Universidad de Harvard donde demuestran por primera vez que la cariñeta de la carne roja puede llevar a diabetes. Hay otro trabajo más nuevo que también hay muchos tipos de cáncer. O sea que lo que yo he dicho hace 46 años, suspender por encima de los 40 años la carne roja, es verdad científicamente. Ya. Bueno, Osvaldo, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado a esta entrevista. Ajá. Bueno, quería despedirme del doctor Obregón. Obviamente tiene problemas de conexión allá en Venezuela, pero quería pues despedirme de él y agradecerle su participación en este programa de salud y mucho más, donde hoy te estamos hablando sobre el síndrome metabólico y los cambios que las grasas tienen en la formación de la placa de ateroma. Se volvió a trancar. Sí. Bueno, vale, te quería agradecer, pues, ajá, dime. Hay otro aquí que mucho. Oye, se volvió a trancar. Sí, hombre, vale. Subir la José Antonio. Tiene los dos peligros.
Subiendo por enfermedad cardiovascular, infarto, muerte súbita, y bajando porque se le echan a perder todas las articulaciones a la gente. Así Pero es, pues, subir montaña. Además, nosotros genéticamente no tenemos nada que ver con las cabras, ¿verdad? así es, así es. Bueno, no, lo que pasa es que hay toda una industria en relación con el correr, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que a la juventud se vuelve adicta a esas endorfinas que se producen producto del estrés muscular, ¿no? Y todo lo que he dicho, tu juego está demostrado totalmente con trabajo altamente científico y por gente muy seria. Todo lo que yo estoy, y afortunadamente me está reportado todo lo que he dicho en 40 y pico de años, ahora con los omega 3 y los Sí. antioxidantes, que son fundamentales. ¿Y qué omega 3 recomiendas tú en particular, así que sea, no sé, genérico? ¿Cuál es la mejor manera de incorporar buenas cantidades de omega 3 a la dieta? ¿Tomar mucho aceite de oliva? Mira, no, eso es importante. El oliva extra virgen de oliva es el mejor, porque Ajá. tiene antioxidantes. En cambio, el de oliva, que es purificado, le quitan todo lo de vitamina E y la C que tiene el oliva. Por eso, el que debe usarse es el extra virgen de oliva. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ese es otro de los problemas, ¿de acuerdo? Que es importante. Ahora, no solamente eso, sino lo que estábamos hablando. Y es interesante, mire, yo vengo trabajando, tratando de evitar que la gente pueda desarrollar Alzheimer, entre otras cosas. Y el Ajá. Alzheimer, una de las grandes cosas del Alzheimer que yo digo ahí, te fijas, es que en el cerebro, el omega 3 que más abunda en el cerebro es la DHA, las dos cosas hexaicos, más que el EPA. Y arriba de eso, la DHA está demostrado en gran cantidad de trabajo y ahora últimamente es que aumenta el flujo cerebral. Ujú. Entonces, para tú, y la verdad del tratamiento del Alzheimer es que tú tienes que tratarlo 20 o 30 años antes de que aparezcan los síntomas. O sea, en las personas de riesgo. E incluso como el mismo tratamiento para evitar las enfermedades cardiovasculares, tú se las pones a todo el mundo de 40 años en adelante. ¿De Entiendo. acuerdo? Y entonces, ¿cuál es para evitar el Alzheimer en personas de 50, 60 años que tengan riesgo? El DHA más que el EPA, más que el omega 3 en las cápsulas esas que es el que yo uso lamentablemente. Y la DHA lo venden en Estados Unidos ya sola. Entonces yo recomiendo todas las 3 cápsulas de DHA y las 3 cápsulas de EPA y DHA. Ya, oye, Aumenta el una flujo buena cerebral. recomendación. Y antioxidantes como el resveratrol, antioxidantes como la coenzima Q, antioxidantes como el selenio de la levadura, Ujú. eso y la L-carnitina, la vitamina E y la vitamina E son importantes antioxidantes. Y ya eso están a una gran cantidad de trabajo en los últimos 2 años en Estados Unidos, en Europa, pero fundamentalmente en los Estados Unidos, donde se está reconociendo por fin los antioxidantes. Fíjate. Acuérdate que yo he dicho, y a ti te consta, y en el Ah, libro no, está. desde el año 86 que te conocí estabas hablando de los antioxidantes cuando yo ni siquiera sabía lo que tú decías. Así es, pero arriba de eso, yo he dicho en una diapositiva mía vieja, que es más de 40 años, que es la que yo he usado toda la vida en las conferencias, que las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades, el Alzheimer, etcétera, pero ahí decía yo, pero fue una conferencia de cardiólogos, que las enfermedades cardiovasculares son oxidativas, inflamatorias, postprandiales, por eso es que lo que vale es el triglicérido 2 horas después de comer. Ese es el que si está por encima de 150 miligramos, hay que tratarlo porque ese es altísimo riesgo con los remanentes. Y arriba de eso por disfunción mitocondrial. Ok, déjame aclararlo. Después de comer una carga de comida estandarizada, estamos hablando de una carga de comida estandarizada para medir los triglicéridos 2 horas después. No, yo te mandé la introducción al trabajo que yo voy a publicar, que tú Ajá, leíste. Ahí está la verdad de todo lo que hemos hablado ahorita, toda la sí. verdad. Ahora, ¿por qué la postprandial? Mira, lo único, yo no uso, lo que sí uso, pero no es lo importante para mí el perfil 20. El perfil 20 no tiene una cantidad de factores de riesgo que son los que yo uso. CPK, proteína C reactiva,
SKMD, homocisteína, hemoglobina glicosilada. Eso no está en el perfil 20. Y arriba, los únicos parámetros que después de comer se modifican es la glicemia, la insulina y los triglicéridos. El colesterol no se modifica después de comer. La hematología tampoco, la transaminasa tampoco, ninguno de los parámetros del perfil 20. Esos tres son, por eso es que yo digo que las enfermedades cardiovasculares más oxidativas anteriores son postprandiales, 2 horas después. Ahora, ¿qué pasa? Todo individuo, y esa es la base del trabajo que vamos a aplicar ahorita, que yo descubrí. Yo hace 40 años hacía tolerancia de grasa, metiéndole 100 gramos de grasa al individuo y midiéndole los triglicéridos a los 4, a las 6 y a las 8 horas. Hice más de 2.000 y pico, 3.000 trabajos en pacientes en el hospital militar y yo las deseché porque no es práctica. Entonces ahora que estoy demostrando que tú, en contra de lo que se dice mundialmente, dice en los Estados Unidos también, yo estoy en contra de que los valores normales de triglicéridos tienen que ser entre 150 y 200 en ayunas, están equivocados totalmente. Los valores tienen que ser por debajo de 100 miligramos. Ya con 100 miligramos hay partículas de LDL pequeñas y remanentes que son los que producen el infarto, entre otras, ya con 100 miligramos. Y arriba de eso, cuando tú desayunas, se te van a subir a las 2 horas, se te van a subir 50 miligramos con cualquier tipo de desayuno estándar de triglicéridos comparado con los en ayunas. Sí. Tú tienes 100, que es normal en ayunas, por debajo de 100 es normal, también lo publico en el trabajo. 2 horas después de comer lo que tú quieras, tu comida, te sube hasta 50. Yo en el trabajo mío se sube más que 40, 38 a 40 miligramos, los triglicéridos. Entonces, aquí un poquito curioso me pongo. ¿Pospandrial en reposo o pospandrial permitiendo que el paciente haga algún tipo de actividad física en esas 2 horas antes del intervalo? No, en relativo reposo. Ok. Interesante. Bueno, como siempre, vale, todas las conversaciones contigo son realmente bastante informativas y sorprendentes realmente, ¿no? Y eso que yo me considero un individuo bastante informado en este campo, pero resulta verdaderamente interesante todos tus comentarios. Bueno, Osvaldo, creo que tienes problemas de conexión de nuevo, así es que seguiremos en esto y continuaremos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Ah, no, me estaba despidiendo. José Antonio, no me terminaste lo que quiero decir. Dime. Fíjate, los valores normales que yo publico y que estoy proponiendo es que tú no tienes por qué hacer ninguna tolerancia de grasa. Actualmente están haciendo tolerancia de grasa 50 gramos de grasa. Te fijas, en una y los triglicéridos a las 4, 6, 8. Yo le daba 100, si hace 20 y pico de años daba 100 gramos de grasa. Pero eso es práctico. Entonces lo correcto, que es lo que yo le estoy aportando mundialmente, que tú lo que tienes que hacer es medir triglicéridos en ayuno y 2 horas de tu desayuno. Si los valores están por debajo de 100 en ayuno, eso es totalmente normal. Pero si están los valores por encima de 150 miligramos, 2 horas después del desayuno, es patológico. Tienen remanente y tal. Entonces, y en esos casos, ¿cuál sería la conducta terapéutica, dietética y de actividad física? En caso de que fuera más de 100, 150. Caminar, mantener tu ejercicio, moviendo la dieta esa que llaman ahora mediterráneo, la mía, que es la misma, muy parecida. Tomar 5 o 6 vasos de agua y caminar en plano sin cansarse. Ahora, si los triglicéridos son demasiado elevados, tú tienes que agregarle ¿qué? Omega 3. Eso no es lo que baja los triglicéridos. En el reduce, en el trabajo que acaban de demostrar, triglicéridos, por eso lo baja. Y ahora, si es demasiado elevado, entonces tú puedes agregar otra farmacología, ¿de acuerdo? Como los fibratos, entre otras cosas. También están recomendando, yo no estoy muy de acuerdo, que están recomendando, tú sabes, las estatinas. El omega 3 para encima de 500 o 600 miligramos. Omega 3. Y es ridículo. En cambio, con omega, con los triglicéridos de 120, 140, un poquito elevados, estatina. Yo no entiendo eso, sinceramente. Ahora, la estatina es una droga buena, que se puede usar y que saber usar.
Bueno, Osvaldo, te agradezco muchísimo esta conversación que hemos tenido hoy. Creo que va a ser de bastante utilidad para todos aquellos que la van a escuchar. Y bueno, hasta una próxima oportunidad de poder compartir contigo temas de este índole. Un saludo cordial, Bien, cuídate mucho por allá. Y bueno, cualquier otra cosa que tengas de información en este sentido, no dejes de comunicarte conmigo y perfecto. Un gran abrazo desde aquí de Miami. un gran abrazo, José Antonio. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.